Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Segunda de Corintios 1:8. Y dice así: porque hermanos CBB, no queremos que ignoren acerca de las tribulaciones que nos han sobrevenido. Y el apóstol Pablo dice que nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, sobremanera, y dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Te imaginas cómo fue esa tribulación? Yo me recordaba del Euroclidón, donde pensaban que iban a morir, pero el Euroclidón fue algo más físico, pero esto fue algo más espiritual. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esa es la palabra que el Señor desea. Por eso en esta hora yo quiero que usted preste atención a lo que están copiando, copien, porque Dios les manda a decir: CBB, no ignores. Quiero que no ignores acerca de nuestra tribulación que nos ha venido en Venezuela, de nuestra tribulación que nos ha venido como iglesia, de nuestra tribulación que nos ha venido como creyente, de nuestra tribulación que nos ha venido como hijos e hijas de Dios, que nuestra tribulación que has tenido que enfrentar por cualquier situación de la vida. No ignores que en un momento dado podrás ser abrumado en gran manera, podrás ser abrumado sobremanera, podrás ser abrumada o abrumado de tal forma que creas que es más allá de tus fuerzas, que creas que ya no podrás más, de modo que aún puedas perder la esperanza. Porque en este tiempo no es tiempo de perder esperanza. Este tiempo es para cobrar esperanza. Este tiempo es para cobrar las nuevas fuerzas. Porque este tiempo es para cobrar todo aquello que se dejó de impartir, de hacer, de tener, de accionar durante 2 años que tuvimos guardados. Durante estos tiempos que hemos estado aún tambaleando después de una situación o una tribulación de enfermedad que nos obligó a guardarnos. El apóstol Pablo acá dice que él le sobrevino esa tribulación en Asia. Y yo me ponía a pensar, ¿qué le pasó al apóstol? Bueno, allí en el libro de Hechos, voy a leerlo muy rápido, y él dice: no ignores la gran tribulación que yo tuve, que hasta pierdo la vida, pierdo la esperanza allí en Asia. Y yo decía, ¿qué pasó? Estando él allí en Éfeso, entonces dice el capítulo número 19 del libro de los Hechos, dice que Apolo estaba en Corinto, Pablo en Éfeso, y allí él comenzó a hablar de lo que era el Espíritu Santo. Y él comenzó a hablar a muchos discípulos que se conocían del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y esos discípulos le decían que no, que ellos decían, ¿qué doctrina? Que entonces, ¿con cuál doctrina o con cuál evangelio fuiste enseñado? Y dice, con el de Juan. Y entonces dice la palabra que ellos comenzaron, Pablo y su equipo comenzaron a predicar acerca del Espíritu Santo, y la gente comenzó a conocer el Espíritu de Dios. Comenzaron a tener experiencias con el Espíritu Santo de Dios, y allí mismo ellos comenzaron a revelársele o a visualizársele cambios de vida, porque trascendieron
a una nueva dimensión, trascendieron a algo nuevo, trascendieron y sintieron cosas que antes no sabían ni conocían que era el Espíritu de Dios. En una oportunidad a mí me regalaron un libro en una situación difícil, creo que fue así, si me lo dieron o lo compré, eso sí no me recuerdo. Tengo ya 57 puntual. y ¿sabe qué, iglesia? Yo comencé a leer un libro titulado En honor al Espíritu Santo. Y ese libro manifestó el Señor a través de esas líneas descritas por el autor, en un momento quizás muy cálido, muy silencioso, porque se podía sentir que el Espíritu de Dios corría a través de esas líneas, que el Espíritu Santo de Dios estaba allí ministrando a través de esas líneas. Y yo seguía leyendo. Llegaba la noche avanzada, la hora avanzada, y el Señor estaba allí ministrando mi vida. Y yo puedo decir, yo no sé los que lo han leído si no les pasó, pero con ese libro yo podía sentir tan de cerca lo que el Espíritu de Dios me hablaba. Y puedo decir y testificar que hubo un gran cambio interior en mi corazón. Un cambio interior de que quizás era valorar más esa figura de Él, de ese Espíritu Santo. Cuando Él dijo, no lo voy a dejar huérfano, yo le voy a dejar el Parácletos, yo le voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes y yo vengo a buscarlos pronto. Y yo comencé a leer ese libro y de allí pude enamorarme más de esa persona, de la Trinidad llamada Espíritu Santo. Pablo comenzó a hacer lo mismo, a predicarle a todos esos discípulos que aunque conocían un evangelio, no conocían, estaban incompletos. Pero dice que cuando él hablaba lo hacía con denuedo. Y dice que estuvo allí predicando por 3 meses. Y como que agrandó la enseñanza, porque no solo habló del Espíritu Santo, sino que comenzó a abarcar sobre el reino de Dios, sobre un pacto nuevo. Y mucha gente, iglesia, era tocada por esas palabras del apóstol. Por 3 meses tuvo él ministrando la palabra y ministrando a las personas. Y eso conllevó a un alboroto. Eso, de hecho, en algunas versiones dice, vino un gran disturbio y vino un gran alboroto. Porque eso causó un gran alboroto, un gran disturbio. Y dice que cuando comenzó él a predicar, muchos se levantaron. Y dice que toda esa gente se unió, brujos, hechiceros, y comenzaron a alborotar el pueblo y decían, nos va a quitar a nuestra gente. Pero mientras más se alborotaba, dice que cuando él vio eso, más comenzaron a predicar la palabra hasta un tiempo por allí de 2 años, y el cual cuando se confrontó todo eso, buscaban a Pablo para matarlo, y también tuvieron que no salir huyendo por miedo, sino por prudencia y para no tener que causar más muerte o problemas mayores en ese territorio. Ahora bien, mientras ellos hacían eso, más enfermos eran sanados y más personas eran liberadas por parte del equipo ministrador del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿qué pasó? Muchos de los que habían creído, muchos de los que habían escuchado, comenzaron a confesar, comenzaron a creer en Jesús. Dice la palabra, y esto es lo que me gustaba, que muchos brujos que practicaban la magia tenían libros, tenían escritos, tenían todo, y llevaban sus libros, todo su almacén, su biblioteca, sus archivos. Frente a ellos le prendían fuego y confesaban a Cristo, confesaban al Señor, confesaban que ellos estaban equivocados, pero que ahora un nuevo evangelio, una buena noticia, y alguien había estado en su corazón. Y dice la palabra en el versículo 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La gente se estaba convirtiendo.
Oh, Dios mío. Allí en esa confrontación es donde él dice, porque los mismos discípulos le dijeron: no salga, ya no más, Pablo, apóstol, ya no más, ya un pueblo, o sea, y empezaban todos, incluso viva Diana de los Efesios, viva Artemisa, y era algo muy satánico. Eran ejércitos de maldad frente al evangelio y a los hombres de Dios. Pero eso produjo lo que les dije hace un rato, que donde abundaba el pecado y la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. En este momento aplaude a Dios, porque en este momento en Venezuela, en tu vida, en tu familia, donde quiera venir la maldad a tocarte, la gracia de Dios te cubre, la gracia de Dios te protege, la gracia de Dios te arropa, la gracia de Dios te cuida y nada te podrá hacer daño. Aplaude al Rey en esta hora. Allí en Corintios, cuando él dice que vino, estoy en segunda carta a los Corintios 1, y dice: y nos sobrevino gran tribulación. Dice: porque hermanos míos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza para conservar la vida. Y yo decía, hay tribulaciones que no respetan mantos. Hay tribulaciones que no respetan estatus. Hay tribulaciones que no respetan condiciones, color, raza, etcétera. Todos vamos a pasar por tribulaciones, pero ¿cómo recibes tú la tribulación? ¿Estás preparado, mi iglesia amada, para recibir las tribulaciones? Porque buscando, dice, no ignores acerca de la tribulación. Y la palabra tribulación allí, justo allí, es la palabra eslipsis. Y eslipsis significan 4 cosas que quiero tocar en esta mañana. 4 situaciones que tú y yo pasamos en algún tiempo de nuestras vidas. Situaciones que nadie escapa. Porque eslipsis significa presión, aflicción, angustia y persecución. Quiere decir que cuando Pablo dijo eso, les dijo: porque hermanos, no quiero que ignores acerca de las presiones, no quiero que ignores acerca de las aflicciones, no quiero que ignores acerca de las angustias, y no quiero que ignores acerca de las persecuciones. Wow. Y yo decía, yo quisiera conocer a uno solo que me diga: yo no he pasado nunca por ninguna de las anteriores. Hasta Cristo pasó por este momento que pasó Pablo. Todos pasaremos. Pero Cristo, ¿qué hizo? Padre, wow, no se haga mi voluntad. Estoy sintiendo todo el peso del pecado de una humanidad. Pudieran faltarme las fuerzas, como lo dijo Pablo. Pudiera pensar que hasta aquí voy a llegar, como lo dijo Pablo. Quizás él dijo: vas a perder esperanza en mí, estoy que no puedo, como lo dijo Pablo. Pero sin embargo, iglesia, él pudo. Y si él pudo, usted también va a poder. Por eso, antes de especificar cada uno de estos conceptos, te quiero dejar claro que si él pudo y él vive dentro de ti, tú también puedes, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Diga fuerte amén. Oh Dios, muchas veces esas tribulaciones, esos elipsis llegan a nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Tú estás bien, yo estoy bien, y quizás mañana tú puedas decir: no me lo esperaba, no pensé que esto me pasaría. Mucha gente que hoy está en el exterior y dicen: ¿por qué me vine? ¿Por qué dejé mi casa? ¿Por qué dejé mi familia?
Él dijo que en medio de las tribulaciones, la angustia, la aflicción y la persecución, Él tiene algo para ti. Y es lo que Él mismo tuvo en el Getsemaní y en el huerto del monte de la calavera. Fuerzas para seguir adelante con el propósito de Dios. Y dice que esas tribulaciones llegan cuando menos lo esperan. En un momento dado llegarás y algo ha de acontecer. Pero ¿cómo la vas a tomar? Necesito que vivas, dice el Señor. Necesito que te adelantes, dice el Señor. Necesito que sigas caminando en el propósito al cual te envié, dice el Señor. ¿Me entiende? Dice que todo está quieto, todo está en paz, y de repente una tribulación. Pero ¿cómo manejas la tribulación? ¿En tu carne? ¿Cómo manejo la tribulación en mi carne? En mi carne o en tu carne, la tribulación terminará en desastre y fracaso. En tus manos terminará en un fracaso tan grande que hasta se pueda perder, como decía Pablo, la esperanza y la vida. ¿Cómo la manejas, iglesia? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo recibes? ¿Te pones frente al mar y sabes que con la vara, que ya la palabra de Dios revelada en tu boca, ese mar se abre en dos para que pases tú y tu casa, y nada de ni una gota de agua te pueda tocar a ti y a los tuyos? ¿O te pones frente al mar para que los jinetes caigan bajo las aguas y sean ahogados? Tú estás sembrado y sembrada en el pleno corazón de Dios. Hay gente que no lo entiende. Por eso, iglesia, te vas a encontrar a millones de personas que te van a decir: ¿cómo yo siendo cristiano me va así? Porque ¿cómo la manejaste? ¿Cómo te paraste frente a la tribulación y a la angustia? Las tribulaciones y las angustias, tienes que prepararte. Muchos dicen: ¿quién va a estar preparado para la muerte? Nadie se prepara para la muerte, pero sí para la fortaleza en medio de la tribulación. Sí, pero sí para cumplir la palabra del Señor en medio de toda angustia y en medio de un elipsis. Los elipsis vienen. No te puedo decir que vas a tener un elipsis en tu vida. Una tribulación vendrá. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Está cimentada en la roca o está cimentada en el libro de autoayuda? Te voy a dar 7 pasos. 1, llega a tu cuarto y quítate el chaleco. 2, vas a lavarte la cara. 3, vas a buscar la Biblia y vas a empezar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¡No! Porque a los brujos y hechiceros que estaban en Éfeso, en Asia, ellos conocían a Pablo y lo que él hablaba. Conocían la palabra. Ellos sabían el mensaje que esta gente estaba ministrando. Lo que no sabían y lo que no tienen quizás varios, y lo que quizás nos hace falta, es que se nos revele que Él es nuestro pastor. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque su palabra te guarda, porque su palabra te cuida, porque su mano te guarda a ti. Por nada estéis afanosos, iglesia CBB. Solamente prepara el arca. Solamente prepara. Busca las velas del velero, del barco, del arca. Y levanta en vela, que ya vamos a ver la victoria, que ya vamos a llegar a tierra firme, que ya vas a recibir todo lo que Dios te ha prometido. Levanta la vela, levántalo, toma el timón, deja de llorar por los rincones. ¡Oh, aleluya! Deja de llorar por los rincones. Levántate y resplandece, porque la luz está dentro de ti. Lo que pasa es que no lo creemos. No lo creemos. Dios es bueno, iglesia. Dios no te va a dejar que tú desmayes y Él te deje tirado y arrastrado por una ola de un gran río. Él no te va a llevar a ti a quedar desnudo.
en medio de una tribulación, en medio de una peste, en medio de una enfermedad, en medio de un divorcio, levanta las manos y dile: papá, tú eres mi ayuda. Mas no te pongas a pensar en el médico. El médico puede tener la solución de la ciencia, de lo natural. Tenemos un médico por excelencia, ese que en medio de la oscuridad te brinda esa velita, esa llamita, y te dice: ven, ven, camina, camina. Aún te falta largo camino. Sigue adelante, que yo estoy contigo. Así como cuando te sientes como Moisés en medio de la canastilla, arrastrado por aguas que no sabes hacia dónde vas. Hay gente, familias que dicen: Dios mío, esta situación económica está muy fuerte. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué vamos a hacer? Te va a llevar al mismo propósito cuando te llamó en medio de una multitud que no le conocía, para traerte, transformarte y hacerte ver que aunque ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado te infundirán aliento todos los días de tu vida. Las tribulaciones no respetan estatus. Todos vamos a pasar por ellas. Todos vamos a saborear el agrio sabor de las tribulaciones, el ácido sabor de una tribulación. David lo probó. Jeremías dentro de la cisterna lo probó, pero todos llegaron al propósito. Oseas lo probó, agrio, ácido, salado, todo, cuando le mandaron a casarse con la prostituta, solamente para entender que esa prostituta se refería al remanente de Israel, al pueblo de Israel, pero que viene él como un buen hombre a quitarte todos los pecados que puedas tener y a redimirte de todos esos pecados absurdos que hemos tenido que pagar desde un principio que nacimos. Pero él viene a quitar el agrio y ácido sabor de la tribulación de tu corazón, cuando en vez de sentir lágrimas caer por tus mejillas, puedes levantarte en su presencia y levantar las manos y decir: ¿cómo yo voy a pensar que mi Padre me va a dejar? Las tribulaciones nos hacen despertar. Las tribulaciones nos mueven por dentro, mueven nuestras entrañas. Esas tribulaciones que parecen más fortificados que esos muros de Jericó. Y tú dices: no voy a poder. Vendrán los ángeles a lanzarse por el muro. ¿Para qué? Para que Dios acabe de una buena vez con toda la edificación que quiso Satanás dañarte y darte salvación, como se la dio a aquella mujer llamada Rahab. La Biblia dice que no hay ni tribulación, que no hay angustia, peste ni enfermedad. ¿Que acaso dónde está Dios? En medio de toda tribulación y angustia, iglesia, el único que te sostiene, y yo no te vengo a decir nada que sea de teoría, como siempre lo digo, he vivido las más duras tribulaciones, quizás no tantas como las tuyas, a lo mejor las tuyas son mayores, pero he vivido las tribulaciones. Sé lo que es la escasez, sé lo que es la enfermedad, sé lo que es el vituperio, sé lo que es la calumnia, sé lo que es el señalamiento, sé lo que es que te degraden a la menor persona de la tierra, sé que te calumnien. Sabemos, porque esto lo he pasado con mi esposo. Pero sabes que así como Jeremías, así como Oseas, así como Job, que vio la gloria después de pasar y estar leproso, a los leprosos nadie se le acercaba, iglesia. ¿Sabes qué? No necesitamos amuletos, iglesia CBB. Necesitamos solamente al Creador de todos los cielos y toda la tierra, a Cristo Jesús, que murió en el madero, que se entregó primero, como dice la canción. Cristo Jesús es más que suficiente. Y te lo dije, no por teoría, en mis peores angustias yo no puedo darle la gloria a ningún humano. Es más, iglesia, ni siquiera a tu propio papá o tu propio esposo, hijo, hija, porque ese escudo ya fue puesto. Yo siento mucho la presencia de Dios. Ese escudo fue puesto allí en tu brazo. Es la palabra revelada para que tú puedas parar
los pensamientos de mal que Satanás a diario te quiere colocar. ¿Quién es capaz de llegar a lo más profundo y lo más íntimo de tu corazón? Mira, cuando fui operada de columna, él llegó a mi médula, él llegó a mis huesos, el doctor neurocirujano llegó a mis músculos, pero no pudo llegar a donde Cristo Jesús llegó, a mi espíritu. Él es el único que puede llegar a tu espíritu, iglesia CBB, para poder cambiar el sabor agrio y el sabor ácido por un sabor dulce. Porque cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Porque cuán dulce son sus palabras en medio de una tribulación. El médico te dirá muchas cosas. Busca la dulzura y cambia lo agrio y el ácido. Las finanzas te van a gritar: mira cómo estás. No hay ni siquiera que cocinar hoy. Pero tú dirás, como cuando él estuvo en el pináculo, y vas a decir: es que no solo de pan vivirá el hombre. Pero algo te digo en esta hora. Algo te digo, mis hijos. Ese sabor será cambiado cuando clames a Cristo. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.